Había perdido algo que nunca podría recuperar, y ni siquiera me había dado cuenta hasta ese momento. Mi nombre es irrelevante para esta historia, porque lo que viví podría haberle sucedido a cualquiera. Durante años, corrí sin detenerme, persiguiendo sombras que llamaba éxito, acumulando posesiones que confundía con logros, y sacrificando momentos que jamás volverían en el altar de un futuro que nunca llegaba. Tenía dinero, reconocimiento, una agenda repleta, y sin embargo, algo fundamental se había roto en mi interior. Todo cambió el día que llegué tarde al funeral de mi maestro. No por el tráfico, ni por una emergencia. Llegué tarde porque una reunión importante se extendió. Mientras yo discutía cifras en una sala de juntas, él se despedía del mundo. Cuando finalmente llegué al templo vacío, encontré sobre el altar un sobre con mi nombre. Dentro, solo había una semilla y una nota: plántala. Aprende a esperar. El tiempo te enseñará lo que yo no pude. Esa noche, algo se desmoronó en mí. Y en ese derrumbe, comenzó el verdadero despertar. Esta es la historia de cómo aprendí el arte de valorar el tiempo. No a través de teorías o filosofías, sino viviendo cada segundo como el milagro que realmente es. Si sientes que el tiempo se escapa entre tus dedos, si corres sin saber hacia dónde, si has olvidado cómo saborear un instante, entonces esta historia también es tuya. Capítulo 1. El reloj roto. El primer día después del funeral, desperté a las 5:47 de la madrugada. No por el despertador, sino porque mi cuerpo ya no sabía dormir sin ansiedad. Miré el techo de mi apartamento minimalista y caro, sintiendo el peso de 38 años mal vividos. La semilla descansaba sobre mi mesita de noche. La tomé entre mis dedos, sintiendo su textura rugosa. ¿Qué clase de maestro deja una semilla como última enseñanza? Mi mente racional buscaba sentido, pero algo más profundo me impulsó a actuar. Esa mañana llamé a mi oficina, por primera vez en una década, pedí una semana libre. La sorpresa de mi asistente fue audible. Luego conduje hasta un vivero en las afueras de la ciudad, un lugar que jamás habría visitado en mi vida anterior. El anciano que atendía el vivero observó la semilla con curiosidad. «Es un cerezo japonés», dijo con voz tranquila. «Estos árboles enseñan paciencia. Tardan años en florecer, pero su belleza dura solo días». ¿Años?, pregunté, sintiendo la impaciencia burbujear en mi pecho. «El tiempo no se puede acelerar en la naturaleza», respondió, mirándome a los ojos. «Solo se puede acompañar». Compré una maceta de barro, tierra especial, y regresé a casa con una misión que no entendía del todo. Planté la semilla con torpes manos de ejecutivo, manos acostumbradas a teclear, no a tocar la tierra. Mientras la enterraba suavemente, pensé en mi maestro. En todas las veces que me había dicho, desacelera. En todas las veces que no escuché. Esa noche, rompí mi reloj de lujo. No de manera accidental, sino deliberada. Lo estrellé contra el suelo del balcón y observé cómo los engranajes se esparcían como estrellas rotas. Si iba a aprender sobre el tiempo, necesitaba dejar de medirlo obsesivamente. En la quietud de esa decisión absurda, sentí el primer aliento de libertad en años. Capítulo 2. La espera sagrada. Los siguientes días fueron un infierno de abstinencia. Sin reloj, sin rutina estructurada, mi mente entraba en pánico. Revisaba el teléfono cada minuto, calculando mentalmente cuántas horas de productividad estaba perdiendo. La maceta con la semilla me miraba desde el balcón, burlándose de mi impaciencia. El tercer día, decidí sentarme junto a ella. Solo observar. Sonaba ridículo incluso para mí, un hombre adulto mirando tierra en una maceta. Pero no tenía nada mejor que hacer, o eso creía. Al principio, mi mente gritaba. Listas de tareas pendientes, correos sin responder, oportunidades que estaba desaprovechando. Pero seguí sentado. Respiré. Y en algún momento del cuarto día,
algo cambió. Noté el movimiento del sol sobre el balcón. Como la luz de la mañana, era diferente a la de la tarde. Como las sombras contaban historias que nunca había visto. Escuché el canto de pájaros que siempre habían estado ahí, invisible para mis oídos ocupados. Sentí el viento, no como una molestia que despeinaba, sino como una caricia del mundo. Una tarde, una vecina anciana que jamás había saludado se acercó. ¿Esperando que crezca?, preguntó con una sonrisa. Supongo que sí, respondí. Mi esposo plantó un cerezo hace 40 años, dijo, señalando un árbol magnífico en el jardín comunitario. Cada primavera, sus flores me recuerdan que él sigue aquí. Los árboles guardan el tiempo de manera diferente a nosotros. Ellos no cuentan los días. Los viven. Sus palabras se clavaron en mi corazón. ¿Cuándo había sido la última vez que realmente viví un día, en lugar de simplemente sobrevivirlo? Esa noche comencé un diario. No de productividad o metas, sino de presencia. Escribí, hoy vi cómo la luz dorada del atardecer convertía las nubes en fuego. Existí en ese momento, y fue suficiente. La semilla seguía invisible bajo la tierra, pero yo estaba comenzando a germinar. Capítulo 3. El ritmo olvidado. En la segunda semana, sucedió algo inesperado, dejé de extrañar mi antigua vida. Las reuniones, los plazos, el ruido constante, todo eso empezó a parecerme parte de un sueño extraño que ya no me pertenecía. Establecí nuevos rituales, pero naturales, no forzados. Despertar con el sol, no con una alarma. Preparar el té con atención plena, sintiendo el calor de la taza entre mis manos. Regar la maceta cada mañana, hablándole a la semilla invisible como si pudiera escucharme. Buenos días, pequeña, le decía. Todavía no has salido, ¿verdad? Está bien. Yo tampoco estoy listo. Mi hermana me llamó, preocupada por mi ausencia repentina del mundo corporativo. ¿Estás teniendo una crisis?, preguntó. No, respondí, sorprendiéndome de mi propia certeza. Creo que estoy teniendo un despertar. Ella no entendió, pero yo tampoco podía explicarlo. ¿Cómo describirle que había descubierto que cada respiración es un regalo? Que el tiempo no es dinero, sino vida pura y concentrada. Comencé a caminar por el parque cercano. No para ejercitarme con eficiencia, sino para caminar. Observaba a las personas corriendo con audífonos, mirando sus pulseras de actividad, optimizando cada zancada. Yo caminaba lento, sin rumbo, y en esa lentitud encontraba velocidad espiritual. Un día, un niño soltó su cometa y ésta se enredó en un árbol. Mientras su padre maldecía y miraba su reloj, el niño simplemente se sentó bajo el árbol y empezó a observar una fila de hormigas. En sus ojos no había prisa, solo curiosidad. Me senté junto a él. ¿Sabías que las hormigas pueden cargar 50 veces su propio peso?, me dijo. No lo sabía, respondí, genuinamente fascinado. Pasamos 20 minutos observando hormigas. 20 minutos que en mi vida anterior habría considerado desperdiciados. Pero cuando me levanté, sentí que esos minutos valían más que meses enteros de mi existencia previa. El padre finalmente bajó la cometa, impaciente y frustrado. El niño se despidió de mí con una sonrisa y corrió hacia su padre. Llevaba en sus manos una ramita con forma curiosa, un tesoro que solo los ojos sin prisa pueden encontrar. Capítulo 4. El brote del despertar. Fue en una madrugada del 23º día cuando sucedió. Me desperté con una sensación extraña, como si algo en el universo hubiera cambiado sutilmente. Salí al balcón con mi taza de té, descalzo sobre las baldosas frías, y la vi. Una pequeñísima hoja verde emergía de la tierra. Apenas 1 milímetro de vida, pero ahí estaba, rompiendo la superficie oscura con una valentía que me dejó sin aliento. Me arrodillé junto a la maceta, con lágrimas rodando por mis mejillas sin aviso.
No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento. Esa semilla había estado trabajando en la oscuridad todo este tiempo, transformándose en silencio, sin público, sin aplausos. Exactamente lo que yo había estado haciendo. Lo lograste, susurré. Y yo también. Llamé a mi jefe esa mañana. La conversación fue breve y clara. No voy a regresar, dije. ¿Estás renunciando? Preguntó, incrédulo. ¿Por qué? Porque he estado muerto durante 10 años y acabo de empezar a vivir. Colgué antes de que pudiera responder. Sentí el vértigo de lo desconocido, pero también una ligereza que había olvidado existía. Mi cuenta bancaria me permitiría vivir con simplicidad durante algunos años. No necesitaba el auto de lujo, ni el apartamento excesivo, ni las cenas caras en restaurantes donde jamás saboreaba la comida. Necesitaba tiempo. Tiempo para ser, no solo para hacer. Esa tarde, empecé a escribir. No informes ni propuestas, sino historias. Poemas. Reflexiones sobre la vida que fluían de un lugar que no sabía que existía en mí. Las palabras brotaban como había brotado esa hoja, desde la oscuridad, hacia la luz. Un vecino músico que a veces escuchaba practicar tocó a mi puerta. He notado que estás diferente, dijo. Más presente. ¿Qué pasó? Planté una semilla, respondí. Y ella me plantó a mí. Sonrió, comprendiendo de una manera que solo los artistas comprenden. ¿Te gustaría venir a tocar esta noche? Tenemos una sesión informal, solo música por el placer de hacerla. Nunca había tocado un instrumento en mi vida, pero esa noche sostuve una guitarra y aprendí 3 acordes. No sonaba bien, pero sonaba real. Y en esa realidad imperfecta, vibraba más verdad que en todas mis presentaciones corporativas pulidas. La pequeña planta crecía lentamente en el balcón. Y yo crecía con ella, al ritmo correcto, al tiempo justo. Capítulo 5. Las estaciones del alma. Pasaron los meses como nubes, visibles, constantes, sin prisa. Mi cerezo crecía centímetro a centímetro, y yo documentaba cada cambio con la reverencia de quien observa un milagro cotidiano. Porque eso es lo que era, un milagro que la antigua versión de mí nunca habría notado. Llegó el otoño y las hojas del pequeño árbol comenzaron a cambiar de color. Dorado, luego marrón, finalmente cayeron. Mi primer impulso fue pánico, ¿se estaba muriendo? Pero el anciano del vivero, que ahora visitaba cada semana, me tranquilizó. Soltar es parte de vivir, dijo. El cerezo no se aferra a sus hojas. Confía en que volverán cuando sea tiempo. Esa noche reflexioné sobre todo lo que había soltado, mi carrera, mi identidad corporativa, mis obsesiones por la eficiencia. Y lo que había ganado a cambio, paz, presencia, propósito verdadero. Comencé a dar clases de meditación gratuitas en el parque. No porque me considerara un maestro, sino porque quería compartir lo que estaba aprendiendo. Llegaban personas de todas las edades, todos cargando el mismo peso que yo había llevado, la tiranía del reloj, la adicción a la productividad, el olvido de cómo simplemente ser. Una mujer de mediana edad, ejecutiva de alto nivel, llegó un sábado por la mañana. No tengo tiempo para esto, dijo, paradójicamente. Pero algo me dijo que viniera. El tiempo no es algo que tienes o no tienes, le respondí. Es algo que eres. Tú eres tiempo viviente, caminando, respirando. Se sentó. Lloró. Y después de una hora de silencio compartido, dijo. He olvidado cómo respirar sin objetivos. Entonces respira ahora, la invité. Solo por el placer de estar viva. Estas interacciones me alimentaban más que cualquier bono corporativo. Estaba devolviendo al mundo lo que mi maestro me había dado, incluso después de muerto. En invierno, el cerezo era solo ramas desnudas. Algunos días pensaba en mi maestro,
en su última lección envuelta en tierra y paciencia. Entendía ahora que la semilla no era solo un árbol. Era una metáfora viva del tiempo, invisible al principio, transformador en secreto, glorioso cuando finalmente florece, efímero en su belleza. ¿Cuánto tiempo tenemos realmente? No lo sabemos. Por eso cada instante merece nuestra atención completa. Capítulo 6. La flor de la impermanencia. La primavera llegó con una promesa susurrada en el viento. Mi cerezo, ahora de casi 1 metro de altura, comenzó a mostrar pequeños botones. Yo los observaba cada mañana con una mezcla de expectación y temor, sabiendo que su floración sería breve. Todo lo hermoso es temporal, me había dicho mi maestro una vez. Por eso es hermoso. Entonces no lo entendía. Ahora, lo vivía. Los botones se hincharon durante días. Compartía fotos con mi pequeña comunidad de meditadores, quienes seguían el progreso del árbol como si fuera un ser querido. En cierto modo, lo era. Este cerezo nos recordaba a todos algo esencial: la vida no espera, no se repite, no promete eternidad. Una mañana de abril, sucedió. Las primeras flores se abrieron. Rosadas y blancas, delicadas como el papel más fino, perfectas en su simplicidad. Me senté en el balcón durante horas, simplemente mirando, respirando con ellas. Mi hermana vino a visitarme ese día. «Estás muy delgado», dijo con preocupación. «¿Estás comiendo bien?» «Como cuando tengo hambre», respondí. «Duermo cuando tengo sueño. Vivo cuando estoy vivo». «Suenas como un monje loco». Tal vez, sonreí. Pero nunca he sido más cuerdo. Le mostré el cerezo en plena floración. Ella, siempre tan práctica, tan similar a quien yo había sido, lo miró brevemente. «Es bonito», dijo. «Pero esto es todo». «¿Abandonaste tu carrera por un árbol pequeño?» «No abandoné nada», respondí con calma. Encontré algo que pensaba que había perdido, a mí mismo. Este árbol solo fue el maestro. Ella no entendió, pero me abrazó de todas formas. En ese abrazo sentí su prisa, su tensión, su vida cronometrada. Y sentí compasión, no superioridad. Porque yo había sido ella. Y tal vez, algún día, ella encontraría su propia semilla. Durante una semana, el cerezo fue una explosión de belleza. Invité a mi comunidad a verlo. Hicimos una ceremonia silenciosa, cada persona simplemente presente ante las flores, conscientes de que pronto se irían. La flor del cerezo nos enseña mono no ewer, dije. La tristeza suave por la impermanencia de las cosas. No es melancolía paralizante, sino una apreciación profunda de que nada dura, y precisamente por eso, todo importa. Una mujer mayor, que había perdido a su esposo el año anterior, lloró suavemente. Desearía haber entendido esto cuando él vivía, susurró. Desperdicié tantos momentos preocupándome por tonterías. Pero estás aquí ahora, le dije, tomando su mano. Honrando su memoria con presencia. Eso es lo único que cualquiera de nosotros puede hacer, estar aquí ahora. Una semana después, las flores comenzaron a caer. Pétalos rosados cubrieron el balcón como nieve suave. Algunos visitantes se entristecieron, pero yo sonreí. Ya florecerá de nuevo, dije. Y nosotros estaremos aquí para verlo. Oh no. Pero ahora, vimos. Eso es suficiente. Capítulo 7. El regalo del presente. Había vivido un año completo desde que planté la semilla. Un año de transformación tan profunda que a veces no reconocía al hombre que solía ser. Mi apartamento lujoso fue reemplazado por una pequeña casa con jardín. Mi auto caro, vendido. Mi agenda llena, vaciada de todo excepto lo esencial. Pero no era una vida de carencia. Era una vida de abundancia verdadera.
Cada mañana despertaba con el sol y practicaba la gratitud. No como un ejercicio forzado, sino como una respuesta natural a estar vivo. Gracias por este aliento. Gracias por el canto de los pájaros. Gracias por el dolor en mis rodillas que me recuerda que tengo cuerpo. Gracias por esta taza de té caliente entre mis manos. Mi cerezo, ahora más robusto, se había convertido en compañía constante. Le hablaba, lo cuidaba, aprendía de él. Cuando estaba ansioso, su simple presencia me recordaba, crece a tu propio ritmo. Cuando estaba impaciente, algunas cosas no se pueden apresurar. Cuando estaba triste, las flores volverán. Un día, un antiguo colega me contactó. Te he estado buscando, dijo. La empresa quiere que regreses. Te ofrecen el doble del salario, total flexibilidad. Te extrañan. Hace un año, habría dudado. Ahora, la respuesta era clara. Extrañan mi productividad, no a mí, respondí con ternura. Y yo no extraño esa versión de mí que nunca tenía tiempo para vivir. ¿Pero qué haces todo el día?, preguntó, genuinamente confundido. Vivo, dije simplemente. Escribo, medito, ayudo a otros a recordar cómo estar presentes. Cuido mi jardín. Observo las nubes. Tengo conversaciones reales con personas reales. Saboreo mi comida. Siento el aire en mi piel. Estoy aquí, completamente. Suena aburrido. Suena aburrido para quien ha olvidado que la vida es el premio, no algo que posponer hasta el retiro. Él colgó, incómodo. Pero esa noche me envió un mensaje, tal vez tengas razón. No recuerdo la última vez que realmente miré a mi hijo sin pensar en el trabajo. Esas pequeñas grietas en la armadura de otros me llenaban de esperanza. Cada persona que despertaba era una semilla plantada, una flor futura. Mi comunidad de meditación había crecido. Ya no solo nos sentábamos en silencio. Cocinábamos juntos, comiendo despacio, saboreando. Leíamos poesía en voz alta. Compartíamos historias de nuestras vidas, lo real, no lo filtrado para redes sociales. Creamos una familia de despertares. Una tarde, durante una tormenta, el cerezo se sacudió violentamente. Salí corriendo, preocupado. Pero cuando llegué, recordé las palabras del anciano del vivero: los árboles fuertes no resisten el viento. Bailan con él. Mi cerezo bailaba. Sus ramas se doblaban pero no se rompían. Y yo entendí, la flexibilidad ante la vida, no la rigidez, es la verdadera fortaleza. Gracias, maestro, susurré, aunque ya no sabía si hablaba al árbol, a mi maestro fallecido, o a la vida misma. Capítulo 8. El círculo completo. 2 años después de plantar la semilla, recibí una carta. Era de la familia de mi maestro, invitándome a una ceremonia en su honor en el templo donde se había despedido. Regresé al lugar donde todo comenzó, pero como un hombre diferente. El templo era el mismo, las montañas alrededor no habían cambiado, pero yo era irreconocible para quien había sido. La ceremonia fue simple y profunda. Monjes cantando sutras, incienso perfumando el aire, y un grupo pequeño de estudiantes antiguos compartiendo recuerdos. Cuando llegó mi turno de hablar, me acerqué al altar donde descansaba su fotografía. Esos ojos sabios me miraban, y juro que vi una sonrisa en ellos. Maestro, comencé, con voz temblorosa. Llegué tarde a tu funeral, pero llegué a tiempo a mi vida. Me dejaste una semilla que se convirtió en árbol, y ese árbol me enseñó lo que tus palabras no pudieron, que el tiempo no es enemigo ni recurso. Es el lienzo donde pintamos nuestra existencia. Saqué de mi bolsillo una pequeña bolsa. Dentro había semillas que mi cerezo había producido esa primavera. Estas son de tu árbol, maestro. Bueno, técnicamente es mi árbol, pero en realidad nos pertenece a ambos. Y ahora,
las ofrezco para que otros planten sus propios despertares. Coloqué las semillas en el altar. Otros estudiantes se acercaron, algunos llorando, otros sonriendo. Cada uno tomó una semilla. Después de la ceremonia, la viuda de mi maestro se me acercó. Él sabía que estaba sufriendo, dijo suavemente. Sabía que ninguna palabra te alcanzaría. Por eso te dio algo que crecería más lento que tu impaciencia, algo que te obligaría a detenerte. Él sabía que estabas sufriendo, dijo suavemente. Sabía que ninguna palabra te alcanzaría. Por eso te dio algo que crecería más lento que tu impaciencia, algo que te obligaría a detenerte. ¿Él sabía que iba a morir? Pregunté. Todos vamos a morir, respondió con la calma de quien ha aceptado la verdad. La pregunta es, ¿vamos a vivir primero? Esas palabras se clavaron en mi corazón. Regresé a casa con una claridad cristalina. Mi vida no era perfecta. Había días difíciles, momentos de duda, desafíos económicos. Pero había algo fundamental que nunca más perdería, la conciencia de estar vivo. Esa noche, me senté bajo mi cerezo. Era una noche estrellada, rara en la ciudad. Las hojas susurraban secretos antiguos. Y en ese momento, sin buscarlo, sin forzarlo, experimenté algo que solo puedo describir como totalidad. No era felicidad. No era paz. Era más profundo, era la sensación de estar exactamente donde necesitaba estar, siendo exactamente quien era, en el único momento que realmente existe, ahora. ¿Sabes, pequeño árbol? Le dije. He descubierto el secreto del tiempo. No es manejarlo, optimizarlo o ganarle. Es simplemente habitarlo. Estar tan presente en cada momento que el tiempo deja de ser un tirano y se convierte en un templo. Una hoja cayó suavemente sobre mi hombro. La tomé entre mis dedos, observando sus venas, su color, su perfección efímera. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi antiguo jefe, ¿estás seguro? La oferta sigue en pie. Sonreí y apagué el teléfono. Ya no necesitaba esas validaciones. Había encontrado algo más valioso que cualquier salario, tiempo vivido con intención, momentos saboreados con plenitud, una existencia no medida en logros sino en presencia. Al día siguiente, planté 3 semillas más en mi jardín. No sabía si viviría para verlas florecer. Pero esa era la belleza, no plantamos para nosotros solamente. Plantamos para el futuro, para otros, para la continuación de la belleza en el mundo. Mi maestro me había enseñado su última lección, el arte de valorar el tiempo no se aprende con prisa. Se aprende como crece un árbol, desde adentro, con paciencia, con confianza en lo invisible, con fe en el proceso. Y cada día, cada momento, cada respiración, se convierte en una flor de cerezo, preciosa precisamente porque no durará para siempre. Esta es mi historia. Pero en verdad, es la historia de todos nosotros, semillas esperando germinar, árboles listos para florecer, humanos aprendiendo que el tiempo no se tiene. El tiempo se es. Epílogo. Escribo esto 5 años después. Mi cerezo ahora, es un árbol hermoso que da sombra a la mitad de mi jardín. He distribuido cientos de semillas. Algunas germinaron, otras no. Así es la vida. Ya no enseño meditación. Pero vivo de una manera que es en sí misma una enseñanza. Las personas que me conocen dicen que hay algo diferente en mí, algo que no pueden nombrar pero que reconocen, es la presencia. Mi hermana finalmente plantó su propia semilla el año pasado. Me llamó llorando cuando brotó la primera hoja. Ahora lo entiendo, dijo. No se trata del árbol. No, respondí. Se trata de quién te conviertes mientras esperas. Si estás leyendo esto, tal vez es tu momento. Tal vez la vida te ha dado tu propia semilla, una enfermedad, una pérdida, un despertar súbito.
O tal vez nada dramático, solo un susurro interno que dice, debe haber más que esto. Te invito a plantar tu semilla. No literal necesariamente, aunque eso ayuda. Sino la semilla de la conciencia. Riégala cada día con atención. Obsérvala con paciencia. Y permite que te enseñe el arte más antiguo y olvidado de la humanidad. El arte de valorar el tiempo, momento a momento, respiración a respiración, hasta que la vida misma se convierta en lo que siempre ha sido, un milagro temporal que merece toda nuestra reverencia. Cada instante es una flor de cerezo. Cada momento, irrepetible. Cada hora, el único tiempo que realmente existe. Planta tu semilla. El tiempo te está esperando.